They say you have seized Venezuela for the oil. Yes, this is true, that there is that which has been brought to the forefront of this earthly battle. But the enemy has sought and was seeking to bring war and to bring conflict through Venezuela and to control the oil of the earth. But the spiritual oil and the natural oil does not belong to the forces of darkness or to those who thought that they could bring a one world order. This is my reset. And the oil of the natural and the oil of the spirit is mine, says the Lord. Pastor afirma que el petróleo de Venezuela no le pertenece y genera polémica mundial. Hay momentos en que el silencio es más peligroso que el error, y hay otros en que hablar sin claridad espiritual causa un daño aún mayor. Eso ocurre cuando un pastor, en lugar de proclamar el evangelio con fidelidad, mezcla el mensaje de Dios con intereses políticos, buscando aprobación de hombres y no la honra de Dios. Un ejemplo reciente es el del pastor Hank Kunneman, quien en una proclamación pública dijo textualmente: «Dicen que te has apoderado de Venezuela por el petróleo. Sí, esto es verdad. El enemigo ha buscado y estaba buscando controlar el petróleo de la tierra. Pero el aceite espiritual y el aceite natural no pertenecen a las fuerzas de la oscuridad. Este es mi reinicio, y el aceite natural y el aceite del espíritu son míos, dice el Señor». Estas palabras no fueron sacadas de contexto, no fueron editadas ni manipuladas. Fueron dichas públicamente, en nombre de Dios, y asociadas directamente con un conflicto político y económico real. Y aquí está el problema grave. Cuando un pastor usa el nombre de Dios para hablar de petróleo, control de naciones o decisiones geopolíticas, aunque diga que es espiritual, el mensaje deja de edificar y comienza a confundir. El púlpito se convierte en una plataforma ideológica y el evangelio pierde su pureza. La Biblia es clara. Dios no unge gobiernos para saquear recursos. Dios no respalda intereses económicos con lenguaje profético. Dios no necesita quedar bien con ningún presidente. Ay del que edifica su casa con injusticia y su sala sin equidad. Jeremías 22:13. La Escritura también advierte con mucha claridad cuando alguien se atreve a poner palabras en la boca de Dios para respaldar intereses humanos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: «No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová». Jeremías 23:16. Cuando el mensaje deja de llamar al arrepentimiento, a la justicia y a la santidad, y comienza a justificar poder, control o dominio, ya no estamos ante una voz profética, sino ante una peligrosa mezcla que termina alejando a muchos de la verdad de Dios. El daño no es solo político, es espiritual. Porque cuando un pastor prefiere quedar bien con el poder terrenal, corre el riesgo de quedar mal con Dios. Y cuando el mensaje deja de apuntar a Cristo y empieza a justificar ideologías humanas, la Iglesia pierde discernimiento. El peligro mayor es que este tipo de mensajes no solo confunden, sino que distorsionan el Evangelio mismo. Pablo fue contundente cuando advirtió: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Gálatas 1:6-7. Cuando el mensaje deja de ser Cristo crucificado y resucitado y se mezcla con poder, naciones o intereses humanos, el evangelio pierde su centro, y eso termina dañando profundamente la fe de muchos. Aquí es necesario aclarar algo más. Cuando se habla de las fuerzas de la oscuridad, la Biblia no se refiere a países específicos ni a gobiernos humanos. No se trata de China, Rusia, Irán, ni de ninguna nación en particular. La Escritura enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra el pecado, la maldad espiritual y las obras de Satanás. Convertir naciones enteras en el diablo es una distorsión peligrosa del mensaje bíblico, porque demoniza pueblos, justifica conflictos y transforma el evangelio en ideología. Eso nunca fue el camino de Cristo. Es importante aclarar algo con total honestidad bíblica.
Los mandatos dados a Josué y a Israel para tomar ciertas ciudades no fueron actos políticos ni económicos, sino juicios específicos de Dios en un momento único de la historia, directamente ordenados por Él y no repetibles. No se hicieron para obtener riquezas, recursos naturales o dominio mundial, sino como cumplimiento de un juicio divino largamente anunciado. Génesis 15:16. La misma Biblia muestra que cuando Israel intentó actuar de manera similar sin mandato directo de Dios, fracasó rotundamente. Jesús y los apóstoles nunca usaron a Josué como modelo para la iglesia, ni para justificar conquistas ni alianzas con el poder. Usar esos textos para respaldar discursos políticos modernos es una mala aplicación bíblica que descontextualiza la Escritura y confunde el Evangelio. Además, es fundamental recordar que las tierras que Israel tomó bajo el mando de Josué ya habían sido prometidas por Dios a Abraham siglos antes. No se trató de una invasión por ambición, sino del cumplimiento de un pacto específico y limitado. A tu descendencia daré esta tierra. Génesis 15:18. Esa promesa fue exclusiva para Israel, en un tiempo, lugar y propósito definidos por Dios, y nunca fue extendida como un derecho universal para otros pueblos o para la Iglesia. Usar ese pacto abrámico para justificar apropiaciones modernas de territorios, recursos o poder político es una grave distorsión bíblica, porque la Iglesia no hereda tierras ni naciones, sino una misión espiritual centrada en Cristo. También es necesario decirlo con claridad. Que países como China, Rusia o Irán se beneficien del petróleo de Venezuela no significa que estén ayudando al diablo, ni que por no ser naciones cristianas estén automáticamente del lado de la oscuridad. La Biblia no espiritualiza el comercio internacional ni enseña que hacer negocios sea un acto espiritual. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Dios es soberano sobre todas las naciones, y a lo largo de la historia bíblica incluso usó a reyes y a imperios no creyentes para cumplir sus propósitos, sin aprobar su pecado. Llamar oscuridad a países enteros por razones políticas es antibíblico y peligroso, porque confunde el pecado del corazón humano con decisiones económicas y geopolíticas. Jesús nunca buscó el favor de los gobernantes. Nunca bendijo imperios. Nunca habló de recursos naturales como señal de aprobación divina. Su reino no es de este mundo. La Iglesia no fue llamada a ser vocera de presidentes, sino voz profética de verdad. El Evangelio no necesita alianzas políticas para avanzar, y ningún pastor debería usar el nombre de Dios para validar lo que Dios no ha dicho. Te dejo esta reflexión. Antes de aplaudir un mensaje profético, pregúntate si realmente apunta a Cristo, si llama a la justicia y al arrepentimiento, o si solo busca justificar poder humano con lenguaje espiritual. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, límpianos de toda mezcla. Guárdanos de usar tu nombre para nuestros propios intereses. Devuélvenos un evangelio puro, centrado en Cristo, que no busque aplausos humanos, sino obediencia fiel. Amén. En Somos Cristianos conectamos corazones con Cristo.